Hola, hola, hoy quiero hablar de una de las flores más elegantes y hermosas, los ranúnculos. Son unas pequeñas plantas muy delicadas y hermosas que parecen mini rosas o mini peonías. Lo mejor es que podemos sembrarlas en diferentes lugares. Podemos sembrarla en el jardín como podemos sembrarla en contenedores. Se va a ver siempre hermosa siempre que esté en un lugar soleado. El nombre botánico de los ranúnculos es Ranunculus asiaticus, aunque normalmente se le conoce como ranúnculos o en inglés como buttercups. Los ranúnculos son originarios de la zona del Mediterráneo y de Asia. Desde hace muchos siglos se cultivan por su increíble belleza, que parecen sacados de una obra de arte. La característica principal de los ranúnculos es la cantidad de pétalos que tienen sus flores, como podemos ver aquí. Y por eso se ven tan espectaculares. Los podemos encontrar en diferentes tonalidades, desde el blanco puro hasta el rojo intenso, pasando por tonalidades como amarillos, naranjas y rosados. Crecen entre 30 y 40 centímetros de alto y esto los hace ideales para tenerlos tanto en macetas como en el jardín, para cortar como arreglos florales o simplemente decorar tu hogar. Algo muy curioso es que sus tubérculos son como pequeñas garras o como mini pulpos, y eso lo vamos a ver más adelante cuando les muestre cómo se ven cada uno de ellos. Entre más grande sea el tubérculo, más grandes y espectaculares van a ser sus flores. Ahora les voy a mostrar cómo vamos a sembrar los ranúnculos. Ahora vamos con lo práctico. Vamos a sembrar nuestros ranúnculos. Lo primero que necesitamos hacer es remojar los tubérculos en agua fresca entre 3 a 4 horas antes de sembrarlos. Estos los hidrata y les da un empujón para que despierten. Estos se llaman Ranunculus Apple Blossom Mix y trae 90 en esta bolsa. Ahora vamos a ponerlos en agua. Se calentó la cámara y no les mostré cómo se ven antes de ponerlos en agua. Así se ven antes de ponerlos en agua, y quería mostrarles también que tiene varios que los podemos separar. Les dejo arriba un video donde detallo un poco más cómo sembrar ranúnculos, pero esto lo podemos separar y nos nace una nueva planta de cada uno. Por lo pronto los dejamos que absorban el agua, vengo, los muevo cada hora para que se oxigene el agua y los sembramos. Esta es la cama donde voy a sembrar los ranúnculos. Voy a limpiarla y voy a dejar solamente el eucalipto y el snapdragon o cabeza de dragón que está aquí. Miren qué lindo, se ve súper lindo. Así que la limpio y ya les muestro cómo queda para sembrar nuestros ranúnculos. Aquí al lado está la cama de las marigold, que se ve bastante bien. Están súper grandes. 4 horas más tarde y ya han pasado 4 horas, así que voy a mostrarles cómo se ven de bonitos. Se ven bien hidratados. A ver si consigo uno de los grandes. Este también se ve bastante bien. Aquí está uno de los grandes. Ves que tiene como 3 cabecitas aquí. Entonces podría separar. A ver si lo puedo separar. Ahí está. 2. Entonces, así quedan. Ahí salen. Deberían salir 3 plantitas porque este también se podría dividir, pero está muy pequeñito, así que voy a dejar este nada más solo. Ahora los voy a sacar de aquí y les voy a mostrar 2 formas en que los voy a plantar. Y aquí tenemos todos nuestros ranúnculos en este contenedor y voy a sembrar algunos en estos envases y eso me va a garantizar que van a brotar todos. Y con estos ranúnculos de Costco no tengo problema porque siempre me han germinado muy bien. Así que voy a sembrar algunos aquí. Las puntas van hacia abajo. Esta es la parte de arriba por donde va a salir el tallo. Ya les explico con otro que es más fácil. Estas son las puntas, ¿verdad? O las garras. Parecen una mano, una garra. Está haciendo un poco de viento. Y esta es la parte por donde sale el tallo. Entonces pongo las garras hacia abajo. Y así se van viendo. Estos no importa que los pongan muy juntos, porque esto es nada más para que germinen, para garantizar que estén perfectamente bien y broten. Creo que me van a salir 9. Perfecto, ahí está. 9 en cada uno. Y así voy a hacer con el otro.
Y así queda. Y ahora simplemente voy a agregarle un poco de sustrato que los tape. El sustrato que voy a agregar es el que siempre compro, el de mi jardinería local. Nada más que los tape un poco. Así. No mucho. Porque es nada más para que ellos germinen. Hasta el tallito, si queda afuera, no pasa nada. Así. Y ahora los voy a humedecer solo un poco. Les voy a pasar la regadera para un lado y para el otro. Ya les muestro. Nada más 2 pasadas con la manguera, así suavemente. Y ya, porque estos contenedores no tienen agujeros, pero ellos necesitan humedad para germinar. Ahora los tapo con otro envase y los dejo tranquilos hasta que empiecen a germinar, como en 1 semana o 2. Cuando ya germinen, voy a trasplantarlos a un envase o al jardín. Y aquí los voy a poner y los voy a tapar con este envase que tengo aquí sin usar y que caben perfecto los dos. Y ahí los dejo tranquilos hasta que germinen. Ahora les voy a mostrar el método de siembra directa. Así quedó la cama de jardinería cuando la limpié. Dejé algunas plantas, algunos Snapdragon, cabeza de dragón, que están bastante lindos, y dejé estas. Los voy a sembrar en esta área y es exactamente lo mismo. Tenemos que abrir un agujero con suficiente profundidad y los vamos sembrando así, con los tentáculos, por decirlo así, hacia abajo. Así. El espacio como de 3 dedos entre cada uno. Los tentáculos hacia abajo. Así. Los tentáculos hacia abajo. Y así hacemos con todos. Los sembramos y los tapamos bien. Y así no se ve más nada. Se demoraron unos pocos y quiero mostrarles más o menos lo mismo que hice en las camas de jardinería. Este es un contenedor de tela y igualito abrí un espacio como de 5 centímetros de profundidad y los puse allí. Igualito, esto funciona para un contenedor común y corriente. Los ponen y luego les echan el sustrato por encima, regar y esperar a que nazcan. Y ahora regamos una vez y luego hasta que ellos retonen. Les mantengo la humedad, pero no riego abundantemente, sino si llueve se riegan, pero no en profundidad. Simplemente para mantener la humedad en el sustrato. Y así de sencillo es como sembramos nuestros ranúnculos. Puede que al principio se vean como unas garritas raras, ¿verdad? O unos mini pulpos extraños, pero el premio de verlos florecer después de sembrados es realmente hermoso. Cuéntame en los comentarios, ¿estos tubérculos los has visto antes? ¿Los venden en el país donde estás? Déjame en los comentarios también de qué país eres. ¿Y te animarías a sembrar estos ranúnculos en tu jardín? Si te gustó este video, no te olvides de dejarme un like y suscribirte y activar la campanita para ver todos los videos de jardinería. Si tienes alguna pregunta acerca de los ranúnculos, déjamela también en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Bye.